Bien, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar con esta sesión 23, correspondiente ya a la última unidad didáctica, en donde vamos a explorar los temas vinculados al liderazgo. ¿Ok? Para ello vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Bien. Como siempre, las consideraciones, ¿no? Siempre a la mano para poder tener la mejor de las participaciones. No olvidar, por favor, inscribirse en el link que se está dejando en el chat. ¿Sí? Bueno, en la última sesión lo que exploramos un poco fue los temas vinculados a conflictos, negociaciones, ¿no? Y dejamos una receta, bueno, recetas, fórmulas del pedido y la respuesta para mejorar nuestra coordinación dentro de nuestros equipos, ¿no? La invitación de cara a la sesión de hoy día era que podamos explorar cómo podríamos aplicar esto en alguna de las situaciones que hemos tenido en esta semana, ¿no? Sobre ello, de repente, alguien quisiera comentar cómo le fue, si logró aplicarlo o aplicar algo de lo que se conversó la sesión pasada. De repente, alguna persona voluntaria. Nicolás. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Nicolás, un gusto. Te Sí, escuchamos. gracias, gracias. Quería hacer remembranza de una situación de conflicto, ¿no? Y cómo es que se solucionó aplicando, pues, de alguna otra manera lo que nos han enseñado, ¿no? Que se llegó a buen puerto, ¿no? El conflicto estaba relacionado siempre a lo que es, perdón, el uso poblacional y el uso agrícola, ¿no? Acá en la cuenca Chancay-Lambayeque, en el tiempo de estiaje, muchas veces la oferta y la demanda no se complementan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se genera, no? Hay una declaratoria de déficit hídrico, ¿no? Que significa que la oferta del río no va a abastecer la demanda, ¿no? Entonces, esa situación conlleva a generar conflictos institucionales, ¿no? Básicamente entre lo que son los usos agrícolas industriales y y el uso poblacional, ¿no? Entonces, en el año 2011, que fue pues un estiaje marcado, y también en el 2017, 19, recuerdo, no recuerdo bien, se entabló pues un conflicto tremendo porque el agua del río Chancay-Lambayeque en la parte media baja es un sistema hidráulico regulado, ¿no? Se cuenta con un reservorio que es el reservorio de Tinajones, que tiene capacidad de almacenamiento de 320 millones, ¿no? Entonces, para el uso poblacional, dadas las características del reservorio, ¿no? Las condiciones ambientales, el agua comienza a presentar deterioro a partir de los 60 millones de metros cúbicos, ¿no? Con un mínimo establecido de 20 millones como cota operativa hidráulica que garantiza la infraestructura. Entonces se genera el conflicto, ¿por qué? Porque la calidad del agua en esa cota, en ese volumen, comenzó a alterarse, ¿no? Y los procesos de tratamiento que son convencionales en las plantas de tratamiento de agua potable, no podía remover lo que es en este caso el olor del agua, ¿no? Que tenía un olor fuerte a productos químicos, ¿no? Como los productos que venden en las tiendas comerciales de uso agrícola, eso de ahí, ¿no? Entonces se generó el conflicto, ¿no? Se hizo una mesa de diálogo en el cual la presidió, en este caso fue en una oportunidad el gobernador regional, ¿no? Y se entabló las conversaciones entre las diferentes instituciones, ¿no? En este caso, la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, de Empresa del Agua, que también forma parte de la Junta, ¿no? Pero es
tiene el interés de uso poblacional, ¿no? Mientras que la Junta, su mayor interés es el interés de uso agrícola, ¿no? Entonces se generó un conflicto fuerte, ¿no? En donde no se, no se cedía, ¿no? La Junta como operador del sistema en ese tiempo, ¿no? Porque operaba el sistema, no quería dar las facilidades para que el agua no sea descargada al volumen, a volumen menores de 60 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces se comenzó a descargar agua que no se podía tratar, ¿no? Se sentó la mesa de diálogo, no se llegó a un acuerdo, no, la empresa del agua tuvo que acudir lamentablemente a la Fiscalía de Prevención de Delitos, ¿no? Para que a través de ella exhorte a la Junta de Usuarios, ¿no? Posteriormente, se llegaron a acuerdos, ¿no? Acuerdos interinstitucionales para un manejo racionalizado, ¿no? Y de acuerdo a la ley, ¿no? Que se garantice y se priorice el uso poblacional, ¿no? Y a medida de que el volumen de agua disminuía, ¿no? Se tenía que garantizar el uso poblacional, ¿no? Lo que ayudó a la empresa del agua es que la empresa del agua tiene 2 lagunas de almacenamiento, ¿no? Que entre las dos más o menos de diseño almacenan algo de 3 millones y medio de metros cúbicos, ¿no? Y le da una autonomía de aproximadamente 20 días, ¿no? Pero llegó un momento en que ya se era difícil, ¿no? Y lo que necesitamos era pura agua de río, ¿no? Pero llegaron a acuerdos y lo que solucionó y ayudó a solucionar el problema fue de que se comenzó a presentar la temporada de lluvias, ¿no? Porque quizás si no hubiera pasado eso, el conflicto no hubiera terminado de una buena manera, ¿no? Se trataba de entablar comunicación, como nos han enseñado, ¿no? Comunicación no violenta, pero como son inversiones, por ejemplo, de los agricultores que realizan, ¿no? Y van a perder, pues, ¿no? Y es lógico que cada uno tiene que defender su inversión y muchas veces se llegaba a situaciones, pues, irracionales, ¿no? Pero a la final el conflicto sirvió de experiencia para conflictos posteriores, ¿no? Y que se considere dentro de lo que es el plan anual de disposición hídrica esta situación, ¿no? De prevención, ¿no? Era lo que quería, era lo que quería manifestar, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Oh, Nicolás, por tu detallado compartir. Nos ha ayudado a entender bastante bien lo desafiante del consejo y del asunto, ¿no? De la situación de conflicto. Eh, quería agregar otra, perdón, quería agregar otra cosa que me olvidé, ¿no? En ese tiempo todavía no estaba consolidado el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Ahora, en el último conflicto, se manejó a través del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Y la gestión fue mucho más social, más entendible, más asequible, ¿no? Ayudó bastante. Genial, ok, muchísimas gracias, Nicolás. Oh, Nicolás nos pone tal vez una situación que seguramente muchas personas aquí conocen, y si no lo conocemos nos puede hacer pensar en situaciones donde ha ocurrido eso también, ¿no? Igual siempre invitarles a que lo que estamos aprendiendo en estas últimas 4 sesiones, específicamente conmigo, está orientado principalmente a mejorar el trabajo dentro del consejo, ¿no? Por supuesto que para situaciones tan complejas como las porque, por ejemplo, Nicolás nos ha traído hoy día, se necesitan más herramientas, ¿no? Igual, siempre el punto de partida es la persona, uno mismo, uno misma, y tal como Nicolás nos ha compartido, ¿no? Esto que estamos aprendiendo nos puede ayudar a, tal vez, no necesariamente resolver todas las situaciones o los problemas que hay alrededor, pero sí a, de repente, tener un cambio de actitud frente a ello, ¿no? Que es un punto de partida importante. Sobre ello, hablando de puntos de partida y de siempre reconocer que
La comunicación, la negociación, la coordinación parten de una decisión personal, ¿no? Estamos en el consejo más allá del trabajo por una suerte de decisión personal, considerando todos los atributos que tienen los equipos, ¿no? Y si son decisiones personales, entonces hay una dimensión personal que se involucra en todo lo que hacemos, ¿no? Ya se ha mencionado antes que, sobre la inteligencia emocional, que es una habilidad que cada vez más está siendo reforzada y también muchísimo mejor valorada en el mercado laboral por, digamos, los beneficios que notamos cuando estamos con personas, líderes que tienen una adecuada inteligencia emocional, ¿no? Al igual que todas las otras inteligencias, la inteligencia emocional no se aprende sino haciéndola, ¿no? Eh, Todos nacemos con ciertos niveles de inteligencia emocional y podemos mejorarlo, ¿no? El día de hoy vamos a aprender mucho más sobre la inteligencia emocional, sus elementos y cómo nos puede ayudar en la gestión integral de recursos hídricos. ¿Sí? Para ello, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es que nos vamos a tomar 10 minutos para poder redactar nuestras autobiografías. ¿Sí? Puede ser en un papel, ¿no? A mano o en la computadora si desean. Nos vamos a tomar estos 10 minutos para poder redactar nuestra historia. ¿Sí? ¿Dónde nací? ¿Cómo crecí? ¿Cómo fue mi adolescencia? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Dónde estudié? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Sí, esta autobiografía no tiene ninguna referencia, es como usted, como les salga, como les nazca, no tiene una extensión tampoco, y no va a ser compartida con necesariamente los participantes, ¿no? Va a ser confidencial, lo único que se va a compartir son las reflexiones que ustedes mismos hagan alrededor de los temas que vamos a revisar a continuación. Vamos a tomarnos entonces 10 minutos para poder hacer esta autobiografía. Maestro, Sí, Nicolás. mire, me encuentro en el campo con mi teléfono, no tengo como para escribir. No hay problema, Nicolás. En este caso te invitaría de repente que recuerdes, ¿no? Cuáles han sido esos momentos, esas vivencias que para ti son importantes, ¿no? Si tuvieras que escribir el libro de Nicolás Suárez, ¿no? ¿Qué sí o sí iría en ese libro? ¿No? Y quédate con esos episodios. Ok, gracias. ¿Sí? Si alguien tiene una situación similar a la de Nicolás, les invitamos a que podamos también hacerlo para poder participar bien en esta sesión. 10 minutos entonces. Bien, muchísimas gracias por darse el tiempo de redactar su autobiografía. De repente en este momento hemos recordado algunos momentos de aprendizaje, momentos de diversión, ¿no? Distintos tipos de emociones que podríamos estar experimentando. Eh, y con mucho cariño vamos a dejar por un momento la autobiografía. Vamos a volver a ella luego de repasar algunos conceptos. La autobiografía nos va a ayudar a identificar, autoevaluarnos cómo vamos con nuestra inteligencia emocional y cómo de repente ha ido con nuestra vida, ¿sí? Cuando mencionamos que el punto de partida de la comunicación, negociación, coordinación es uno mismo, y hemos mencionado antes que observamos la realidad en función a nuestra propia experiencia, nos invita entonces también a entender que el liderazgo o el punto de partida del liderazgo es nuestra propia relación con nuestras emociones, con cómo vemos las cosas, de cómo nos vemos a nosotros mismos, mismas. Para ello entonces vamos a iniciar un poco a revisar qué significa inteligencia emocional y para ello vamos a revisar este video que dura unos 9 minutos. Y entonces con nuestra autobiografía a un ladito, la vamos a guardar ahí, ahorita vamos a regresar a ella. Vamos a ver el siguiente video. Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional.
La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del masmelo, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 masmelos en lugar de uno, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante,
En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva, y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este. Muchas gracias por el apoyo recibido y esperen un nuevo. Bien, hemos visto este video, ¿no? Introductorio a la inteligencia emocional desde la perspectiva de Goleman, ¿no? Vamos a repasar estos elementos de inteligencia emocional, pero antes vamos a ir consultando a las personas a los participantes, vamos a hacer una pequeña pregunta. Vamos a ver. ¿Quién quisiera definir en sus palabras lo que ha entendido por inteligencia emocional? De lo que ha logrado entender, ¿no? Si no, igual, bueno, pues podemos pasar a la lista. A ver, Araceli Nieto. No se encuentra Araceli, ok. Clever de la Cruz. Tampoco. Félix Castañeda.
seguimos, a ver, alguien que se anime. De repente Godofredo Vigil. Hola, ¿Qué tal, Godofredo? Buenas tardes. Godofredo, ¿nos puedes ayudar a definir, ¿no? ¿Cómo tú podrías definir en tus palabras la inteligencia emocional de lo que hemos visto? inteligencia emocional, capacidad de poder sobrellevar las relaciones con las otras personas para superar situaciones que se presentan en las interacciones humanas. Ujú, ujú. Bien. Gracias, Godofredo. Has mencionado bastantes palabras claves que en efecto nos ayudan a entender mejor la inteligencia emocional. No la vamos a definir, digamos, académicamente, porque eso es algo que está en la bibliografía, en los documentos que ya se encuentran en la plataforma virtual, sino que vamos a pasar a revisar los elementos. Sí, un repaso que ya se han mencionado, pero vamos a hacer un repaso ágil. Los 5 elementos que se presentan de la inteligencia emocional son los siguientes. Primero, es que está vinculado a entender nuestras emociones, ¿no? Y cuando se habla de entender nuestras emociones, hace referencia a la capacidad que tenemos de identificarlas, por ejemplo, ¿no? Y de nombrarlas, ¿no? Si hiciéramos, por ejemplo, una encuesta de cuáles son las emociones básicas de los seres humanos, ¿cuántas personas aquí en esta sala podrían nombrar por lo menos 6 emociones básicas, ¿no? O en todo caso, si sabemos qué cosa es una emoción básica, ¿no? Los autores mencionan que vivimos actualmente en un analfabetismo emocional, ¿no? Que no sabemos qué estamos sintiendo, no le sabemos identificar, no sabemos de dónde viene, ¿no? Y esto es interesante porque, digamos, si la mayoría de personas no sabe o no entiende sus emociones, ¿cómo podría intentar entender la de las otras personas? Aún así, a veces nos autodenominamos como personas empáticas, ¿no? Pero de repente no necesariamente podemos entender nuestras emociones, ¿cómo vamos a entender la de los demás, ¿no? Por supuesto que en este espacio corto, ágil, no podríamos profundizar mucho en las emociones básicas y todo su desarrollo, pero es importante entender que un elemento de la inteligencia emocional es justamente eso, ¿no? Identificar qué estoy sintiendo. El segundo elemento tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, ¿no? Hay personas que de repente tienen un juicio sobre algunas emociones como la tristeza, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no se permiten estar tristes, ¿no? Hay personas que por el contrario buscan estar de repente constantemente felices, ¿no? Y todo es felicidad y siempre están arriba, ¿no? Manejar con nuestras emociones no significa estar todo el día feliz, significa mantener nuestras emociones en balance, ¿no? En equilibrio. Eso quiere decir que todas las emociones son válidas y todas las emociones son importantes. La tristeza no es menos importante que la alegría, ¿no? El problema de no saber manejar nuestras emociones viene cuando ya se encuentran en déficit o en exceso, ¿no? Por ejemplo, cuando la tristeza está en déficit, es decir, las personas que no se permiten experimentarla o la reprimen, ¿no? Vamos a encontrar que se pueden estresar, sufren de cuadros de ansiedad, ¿no? Hay personas que no se permiten llorar, por ejemplo, que es una manera en cómo el cuerpo experimenta la tristeza. Eso muchas veces es mal visto, ¿no? Incluso personas que pueden de repente tener un quiebre emocional y botan algunas lágrimas frente a otras personas, a veces pensamos que son personas débiles incluso, ¿no? En realidad no son personas débiles, de hecho son personas con inteligencia emocional, porque le están dando lugar a sus emociones, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de tener una emoción, otra emoción básica es el miedo, ¿no? Hay personas que tienen demasiado miedo, está en exceso y el miedo las paraliza, no les permite tomar decisiones, asumir riesgos, ¿no? Ir hacia cierta dirección que quisieran, ¿no? Se sienten un poco retraídas. Por el contrario, cuando el miedo está en déficit, ¿no? Cuando no hay miedo, cuando hay ausencia de miedo, lo reprimimos,
nos volvemos más imprudentes, nos volvemos más avesados, no medimos bien las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Entonces, las emociones son importantes, todas. La tristeza, la alegría, el miedo, la rabia, la ira, ¿no? El disgusto, el asco, son emociones primitivas. Y cada una de ellas tiene un rol, ¿no? Es lo más antiguo que tenemos en el cerebro, ¿no? Por así decirlo, es lo que nos ha permitido evolucionar hasta este momento, muchísimo más que las capacidades cognitivas. Entonces, estas emociones que definen también cómo vamos a entender a los demás, necesitamos regularlas, ¿no? Y no anularlas, no decir, bueno, estoy triste, entonces voy a hacer algo para sentirme mejor. Sí, eso puede pasar, pero dale lugar a la tristeza, ¿no? También, por ejemplo, cuando tenemos exceso de alegría, tomamos decisiones que luego, cuando se nos pasa la alegría, decimos, uy, tal vez no fue la mejor decisión que tomé, ¿no? Entonces, regular, manejar nuestras emociones es importante. Lo siguiente es la motivación. La motivación, nuevamente aquí, no tiene que ver necesariamente con estar todo el día felices y ahí vamos esto, ¿no? Como un entrenador de gimnasio animando a su gente. No, no va por ahí la motivación. La motivación va en el sentido de que si logramos encontrar o darnos cuenta que una emoción está en déficit, ¿no? O en exceso, la tristeza en exceso, por ejemplo, nos puede llevar a depresión, ¿no? La alegría en déficit no nos permitiría, por ejemplo, celebrar nuestros logros, ¿no? La motivación habla de cómo hago para que estas emociones regresen a un estado en equilibrio, ¿no? Para seguir adelante con lo que me propongo, sin estar en ninguno de los extremos, ¿no? Eso habla de la motivación. Lo siguiente es la empatía, ¿no? Por supuesto, como hemos mencionado, ¿no? Digamos que una persona se presenta a sí misma, sí, bueno, yo soy una persona empática, ¿no? Pero de pronto notamos que esta persona nunca la hemos visto triste, ¿no? Nunca hemos visto tampoco que tenga algún momento de demasiada expresividad, ¿no? Siempre está previniéndose de esas situaciones. Si hablamos con esa persona, de repente notamos que no sabe distinguir si lo que siente es miedo o lo que siente es cólera, ira, ¿no? No sabe distinguir tampoco si determinada emoción está en exceso o en déficit. No es una persona que no logra entender sus emociones. ¿Cómo podría una persona que se presenta a sí misma como empática entender a los demás si no se entiende a sí misma? No puede, ¿no? No puede, uno le ofrece a los demás lo que tiene, ni más ni menos. Entonces, la inteligencia emocional, mientras más la desarrollemos, no solamente es un beneficio para nosotros como personas, sino que también nos permite tener, y acá viene el siguiente elemento, relaciones más saludables, ¿no? Y las relaciones saludables tienen que ver con cómo las administro. Ahí entra todos los aspectos vinculados a cuáles son los límites que le pongo a mi relacionamiento con otras personas, cuál es el límite que le pongo a mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay algo que a veces en el trabajo surge que, bueno, hay varios tipos de síndromes. Un síndrome es el síndrome del impostor, por ejemplo, ¿no? La relación que tengo con el trabajo es desde el miedo, está en exceso, me domina. Entonces me saboteo constantemente de diferentes situaciones, ¿no? Otro síndrome es el síndrome del superhéroe, ¿no? Yo todo lo puedo, yo todo lo hago, ¿no? Nuevamente, aquí en este caso vemos que el miedo está en déficit, no hay prudencia, ¿no? Y más bien hay unas ganas de querer ser percibido como todopoderoso, ¿no? Entonces los límites están totalmente ausentes de personas que no logran administrar sus relaciones, ¿no? Dentro del trabajo, fuera del trabajo, estas capacidades siguen siendo las mismas porque seguimos siendo la misma persona, ya sea en tu silla de la chamba o en la mesa de tu casa. Estos son los 5 elementos entonces alrededor de la inteligencia emocional. ¿Tenemos alguna duda sobre alguno de estos? ¿No? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es un trabajo individual, ¿sí? Cada persona va a tomarse 10 minutos, vamos a tomarnos 10 minutos, de acá hasta las 4, y vamos a volver ahora sí a nuestras autobiografías, ¿no? O a repasar esos momentos que de repente en el caso como el de Nicolás no teníamos dónde escribir,
pero sí hemos recordado diferentes momentos de nuestras vidas, ¿no? Y vamos a buscar alguno de estos cinco, disculpen, acá está. Alguno de estos 5 elementos. Los encontramos, no los encontramos, ¿no? De repente, en este momento yo no entendía mis emociones. En este momento administré bien mis relaciones. En este momento tuve mucha empatía. La empatía no solamente va hacia los demás. Hay la posibilidad de también ser empático con uno mismo, ¿no? La empatía es el primer peldaño para una actitud compasiva, ¿no? La compasión. Entonces veamos en nuestras autobiografías si es que encontramos alguno de estos elementos. Aquí manejé bien mis emociones o de repente no mucho. Aquí estuve muy motivado y a pesar de lo que ocurría y cómo me sentía, salía adelante, ¿no? Veamos en nuestras autobiografías qué elementos de inteligencia emocional encontramos. Vamos a tomarnos 10 minutos hasta las 4. Bien, nos quedan 4 minutos. Para las personas que por ahí se han conectado, estamos identificando estos elementos de inteligencia emocional en las autobiografías. ¿Sí? Gracias. Nos quedan 4 minutos. Bien. Hemos concluido entonces este segundo momento con nuestras autobiografías. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a trabajo de grupos. Uy, disculpen. Aquí. ¿No? Y lo que vamos a hacer es compartir estos elementos de inteligencia emocional que hemos identificado en las autobiografías. Si desean, pueden compartir la vivencia, ¿no? Procurando siempre dar espacio para que cada participante pueda también compartir lo que ha encontrado, ¿no? Acá dice 30 minutos, pero vamos a tomarnos 20. Sí, Pame, vamos a irnos a los grupos. Cada grupo va a tener su Jamboard y ahí vamos a ver lo siguiente. Denme un segundo para poder abrir la PPT del Jamboard. Un segundo, por favor. Bien, esto es lo que vamos a tener en cada uno de los Jamboards, ¿no? Entonces, cada persona va a colocar una nota adhesiva precisando qué elementos de inteligencia encontró. Vamos a reflexionar sobre esos hallazgos personales. Y al igual que en otros momentos de estas sesiones, el aprendizaje aquí es por inmersión. Uno no va a poder aprender sobre estos elementos de inteligencia emocional si es que no entra en la experiencia de entenderlos, de sentirlos y sobre todo de compartirlos, ¿no? No pasemos a las siguientes, ¿sí? No pasemos a las siguientes, solamente vamos a trabajar en la 1. ¿Ok? Ya ha pasado que otros grupos se han adelantado. Entonces vamos a tomarnos 20 minutos, por favor. Son 15 participantes y entonces 3 grupos de 5. Gracias, Pablo. Nos vemos en 20 minutos. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a compartir la pantalla para ver algunas de sus respuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el grupo 3 se ha identificado enojo, satisfacción, emplear una comunicación adecuada, motivación, tratar de entender las conductas, una comunicación asertiva. Este otro grupo, ¿no? La gratificación vinculada a una etapa de su vida, ¿no? Postular a la universidad, perseverando en la motivación, ¿no? Buscando un trabajo hasta que ganó un concurso público, la motivación, la empatía, zapatos en el otro, ¿no? Confraternizar, de acuerdo. Y el último grupo, ¿no? Un camino adecuado para, ¿no? La mejor forma de solucionar problemas, la empatía, motivación, empatía, ¿no? Empatía. Genial. Bien. Excelente. Vamos a volver a la presentación. Aquí estamos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es identificar alguna situación de inteligencia emocional que no se haya, en donde no se haya logrado obtener un resultado adecuado. Sí, voy a compartir mejor mi pantalla, pero para que se vea todo, porque no se está viendo esto de aquí.
Ya, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar a las partes 2 y 3, ¿sí? 2 y 3 del Jamboard. En la parte 2 vamos a identificar alguna situación donde creemos que haya habido poca inteligencia emocional vinculada a la gestión de recursos hídricos, ¿no? Por ahí los participantes pueden tener más de 2 casos. Elegimos uno en donde el resultado no haya sido adecuado y redactamos aquí. Solo redactamos el que hayamos escogido en grupo, ¿ok? Solamente uno. Y después de haber encontrado eso, vamos a identificar qué elementos de inteligencia emocional podrían haber contribuido a la solución del problema, ¿no? Por ejemplo, aquí en el procedimiento nos dice, seleccionar qué elementos de inteligencia emocional podrían haber ayudado a obtener el resultado esperado en el caso elegido. Y explicar cómo podría haber sido el resultado final si se hubiera aplicado inteligencia emocional, ¿sí? Y redactamos el resultado final aplicando inteligencia emocional en un cuadro de texto, ¿ok? Estas dos Jamboards los vamos a hacer en 20 minutos. ¿Sí? Entonces nos tomamos nuevamente 20 minutos para el trabajo en grupos y luego regresamos. Nos vemos en 20 minutos. Bien, muchas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a compartir la pantalla para ver cómo han ido, ¿no? A ver, por ejemplo, el grupo 3, ¿no? Se otorgaron derechos de agua en un sector sin la consulta de instituciones involucradas y eso generó oposición de agricultores. ¿Ok? ¿No? ¿Qué elementos han identificado? Los 5. Las instituciones deben ser transparentes, ¿ok? Comunicar los intereses en el manejo, la gestión eficiente del agua, haber entendido las necesidades de los involucrados. Ok, de acuerdo. Vamos al siguiente grupo, ¿no? Frente a los monitoreos participativos de calidad de agua, se convoca, pero no realiza acciones previas de sensibilización con organismos sociales, ¿no? Ok, entonces llegamos a la decisión sin haber pasado por esto que consideran importante, la sensibilización, ¿no? Ok. Aquí han identificado en la parte alta, reconocer la emoción de la ronda respecto a su preocupación, reconocer que se requiere una buena disposición de los actores, sospecha que los resultados están manejados, se requiere una mayor sensibilización pre y post. La ronda reconocía el aporte de la Junta de Usuarios incluso más que la de ANA. Ok. ¿No? Y en este caso, el conflicto que se generó por el no, a ver, aquí hay varios, acá hay uno, el querer conocer, falta de comunicación, el grupo de usuarios pretendían desconocer el marco, ok, desconocimiento del marco normativo, ¿no? Entender la realidad y entender entre los sectores. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Seguramente para algunas personas esto puede ser un tanto novedoso, ¿no? Y por supuesto que para poder desarrollar con mayor amplitud y holgura la inteligencia emocional requerimos más formas, espacios de poder conversarla, de poder analizarla, ¿no? Entonces, vamos a, ya de cara a la conclusión final de esta sesión, sí, vamos a abrir el Jamboard de las conclusiones. Y la pregunta de cierre es, ¿para qué creen que les podría ayudar la inteligencia emocional, ¿no? En la gestión de recursos hídricos, después de lo que hemos conversado, ¿no? ¿Cómo nos vamos con ese aprendizaje? Hola. Adelante, Nicolás, te escuchamos. Sí, es una herramienta mediante la cual a nosotros nos permite de una manera racional encontrar soluciones en forma consensuada entre todos los participantes, ¿no? O entre todos los que forman parte de la problemática, ¿no? De acuerdo, Nicolás, muchas gracias. ¿Quién más se anima? También Yo, por aquí un comentario. adelante, te escuchamos. Diego, sí, mira, la GIR definitivamente no la hacen las normas, no la hacen los procedimientos ni los estudios, ¿no? La GIR la hacen personas, ¿no?
y la hacen organizaciones, colectivos, ¿no? Así como las personas tenemos emociones, motivaciones de diversa índole, considero también que los colectivos, uno puede leer la inteligencia emocional, por ejemplo, del Consejo de Cuenca, si uno quisiera hacer el símil, ¿no? En ese sentido, yo creo que el tema de la inteligencia emocional puede ayudar a hacer una lectura del estado emocional que tiene un grupo, un propósito, en relación a un propósito, e ir estableciendo mejoras en ese proceso de construir también las emociones, porque las emociones no son innatas, solamente se van dando también en la interacción entre las personas, entre los procesos, ¿no? Yo creo que es útil en ese sentido cuando ajustamos o leemos las emociones en relación a los propósitos o objetivos que perseguimos, ¿no? Eso, Diego. De acuerdo, muchísimas gracias, Ángel. ¿Alguien más desea comentar? ¿No? ¿Para qué nos serviría la inteligencia emocional? Ella se va a ir. Que teníamos un... Otra cosa que podemos decir es de que esta inteligencia emocional nos puede ayudar al manejo y prevención de conflictos que le puede servir al Consejo para el manejo y prevención de conflictos, ¿no? Así es, así es. Gracias, gracias, William. ¿Alguien desea agregar algo más? De repente, algo que no sea... A ver, ingeniero, José, Diego, adelante. ya. Mire, nosotros en el grupo que hemos estado discutiendo, realmente esto de la inteligencia emocional es sumamente importante. Sobre todo nos conlleva pues a mantener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de acciones positivas en este caso, de los integrantes o quienes se integran a ver en una cuenca. Importantísimo, importantísimo para la toma de decisiones de cualquier índole dentro de esta cuenca. Gracias. Muchísimas gracias, José, por tu aporte. Tenemos tiempo de repente para alguna última persona que desee comentar para qué percibe que podría ayudarnos la inteligencia emocional. También para que se gane su punto de participación el día de hoy. ¿Alguien más de repente desea compartir? Bien. Igual creo que las personas que han brindado sus aprendizajes creo que resumen de manera bastante interesante lo que hemos revisado el día de hoy. Este ha sido el final de esta sesión número 23. Comentarles que pueden encontrar todos los materiales en la plataforma virtual, ¿no? Las lecturas complementarias, hemos dejado el libro completo de Daniel Goleman, ¿no? Y para la siguiente sesión necesitamos que es la última de hecho, necesitamos que hagan un test de liderazgo, ¿sí? Y que traigan esos resultados para conocer qué estilo de liderazgo tienen ustedes. Y luego vamos a hacer un análisis colectivo de entonces cuáles son los liderazgos que tenemos en el consejo, ¿sí? Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias como siempre por su participación, paciencia y compromiso en la atención a este programa y ya nos vemos la próxima semana. No se olviden de hacer el test. Cuídense mucho. Buenas tardes.